Libro de Josué, capítulo 6, versículos 1 a 7. Jericó estaba completamente cerrada a causa de los israelitas. Nadie se atrevía a entrar ni a salir. El Señor dijo a Josué: Mira, pongo en tus manos Jericó, a su rey y a sus valientes guerreros. Que todos los combatientes rodeen la ciudad dándole una vuelta. Así haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. El día séptimo, dad la vuelta a la ciudad 7 veces, y que los sacerdotes hagan sonar las trompetas. Cuando suene el cuerno de carnero, cuando escuchéis el sonido de la trompeta, que todo el pueblo dé un gran alarido. La muralla de la ciudad se desplomará sobre sí misma. Entonces el pueblo se lanzará al asalto, cada uno hacia lo que tenga delante. Mira, la señal y el reconocimiento de que la cruz es invencible son nuestra defensa. Armados de Dios en el corazón, no debemos buscar las armas del cuerpo, aunque parezcamos inermes corporalmente, pues llevamos las armas con las cuales incluso en la serenidad de la paz combatimos espiritualmente contra los enemigos invisibles. Con esto queda claro lo siguiente: siempre necesitamos la ayuda de Dios y solo a Él debemos temer, que es, digamos, la gran lección que se nos está dando en estos versículos de Josué. Si lo vemos, hicieron ciertamente un acto ritual, ¿no? El rodear la ciudad, el llevar el arca, el estar los sacerdotes presentes y este hecho insólito de que las murallas, recuerden que era la protección fundamental de una ciudad antigua, se desplomaran sobre sí mismas, confiando por una parte en la palabra del Señor y también en el cumplimiento de las indicaciones al pie de la letra que Él ha dado. Con Él las armas se fortalecen. Él es pues tu torre dentro de los muros. Él, tu mano, donde no hay muros. ¿No me crees? Recordemos entonces las gestas de los padres descritas en los libros sagrados y observa quién ha tenido una defensa mayor. Es decir, aquellos que defendían una ciudad fortificada con murallas poderosas pero sin Dios, por ejemplo Jericó, o bien aquellos a quienes protegían el poder divino. Estos últimos no tenían ni murallas ni barreras protectoras, sino que únicamente contaban con la gracia de Dios que les acompañaba. En efecto, Josué con los israelitas sometió a la ciudad de Jericó no mediante la acostumbrada táctica militar, sino con la ayuda de Dios, y de hecho sin emplear ejércitos, pues las armas callaban. Así pues, Josué realizó una exploración sin violencia alguna, repitiendo durante 7 días otras tantas vueltas alrededor de la muralla. En todo caso, hizo prisioneros a los habitantes de Jericó con la fuerza que emanaba de las trompetas de los sacerdotes, las cuales asemejaban los truenos y rayos, es decir, la ira del cielo contra tanta injusticia e impiedad. Entonces el pueblo, que confiaba en las armas y en las riquezas, o sea, en las supuestas defensas de una ciudad, pereció. Y los sepulcros surgieron en medio de sus casas, como afirma Paulino de Nola en sus poemas. Y creo que es una visión muy hermosa de la manera en la cual también ciertamente Dios actúa. O sea, por una parte, el que nos quede claro que aquello que en verdad necesitamos bajo toda circunstancia y especialmente en los combates ordinarios de la vida, pues es la gracia divina, es la gracia de Dios. De nada nos sirve confiar en las supuestas defensas que ofrece este mundo, armas, riquezas, poderío, si no tenemos esta gracia, puesto que por muy fuertes que parezcan estas defensas, al final flaquean, fallan o simple y sencillamente se vienen abajo y hasta resultan insuficientes. ¿Qué es lo que pasó con Jericó? Si lo ven, el pueblo de Israel no utilizó la acostumbrada táctica militar, el asedio, el despliegue de fuerzas de combate, simple y sencillamente se puso a dar vueltas a la ciudad con los sacerdotes delante del arca
e hicieron sonar el cuerno de carnero, que era un llamado. Y esto es lo que hizo simple y sencillamente que la ciudad entera quedara prácticamente al descubierto, es decir, en manos de los hijos de Israel. Y eso es lo que a veces quizá nosotros llegamos a olvidar, porque, al menos en la situación actual, estamos muy mal acostumbrados a confiar en los recursos con los que podemos tener a mano, sobre todo dinero, para salir de las dificultades. Pero siendo honestos, a veces este dinero, por abundante que sea, puede resultar insuficiente ante toda la serie de problemáticas que se nos pueden venir encima. Entonces, ¿quién es realmente nuestro apoyo? ¿Quién es nuestra defensa? ¿Quién es la base de nuestra victoria? Pues el Señor, que es en efecto lo que los hijos de Israel están aprendiendo una vez que se dirigen a la conquista de Jericó. Así pues, las murallas de Jericó se derrumbaron por el sonido de las trompetas de los sacerdotes, ya que encerraban un pueblo de pecadores. Dijimos, ¿no? Tan lleno de injusticias este pueblo y tan lleno de impiedad. Ciertamente no las derribó un ariete, ni las destruyó una máquina de guerra, sino el sonido emitido por los sacerdotes. Aquí vemos también la importancia que tienen los sacerdotes. Los muros de Jericó habían resistido el hierro, pero se derribaron de inmediato con el sonido sagrado. ¿Quién no se va a sorprender con aquel sonido que derriba las murallas hasta tal punto que todo se viene abajo sin que las manos se hagan daño? Imagínense lo sorprendente que fue para los habitantes de Jericó, el que sus murallas, es decir, sus defensas, se desplomaran sobre sí mismas. Mira, aunque nadie tocase las murallas, estas se derrumbaron por dos razones. Por el sonido emitido por los justos, es decir, vemos también de qué manera, ¿no?, se destaca el poder que tiene la oración, la súplica al Señor, y también se derrumbaron por la presencia al interior de la ciudad de los pecadores. Entonces las cosas se vienen abajo, ya sea por el sonido emitido por los justos, por la oración, o simple y sencillamente porque los pecadores abundan. En pocas palabras, el mundo se viene abajo por la abundancia de pecadores. O bien se desbaratan sus maquinaciones por las oraciones de los justos. Aquellas murallas ni obstaculizaron a los primeros, ni protegieron a los segundos. O sea, por grandes que fueran las murallas, por mucho que hubieran recibido combates y embestidas de parte de otros pueblos, aún sin poderlos conquistar, por muy grandes, repito, o poderosas que fueran estas defensas, no fueron obstáculo para los justos, ni tampoco fueron protección para los pecadores. En efecto, las propias murallas abrieron el camino a los justos y privaron de protección a los injustos. Por tanto, si el sonido de la voz sacerdotal entonces fue tan fuerte que cuando su soplido salió al aire causó tanta confusión y desplome, que no podrá hacer ese mismo sonido sacerdotal cuando predica a Cristo, como afirma Máximo de Turín en los sermones. Por eso les decía, creo que tenemos que reevaluar toda la gracia que Dios nos ha concedido, toda la plenitud, todo el auxilio, toda la victoria que el Señor nos ha querido conceder, especialmente por medio del sonido sacerdotal. O sea, ¿qué no podrá hacer, pues, las oraciones sacerdotales, las intercesiones de los sacerdotes por medio de la predicación a Cristo? Si los hijos de Israel derribaron murallas, ¿qué no podrían hacer, pues, también los que en verdad predican a Cristo? Capítulo 6, versículos 8 a 14. Se hizo como Josué había dicho al pueblo. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de carnero pasaron delante del Señor, haciéndola sonar mientras el arca del Señor les seguía. ¿Qué pensamos que eran las trompetas de los sacerdotes de aquel tiempo, sino la predicación de los obispos en el tiempo de ahora, por medio de la cual no se deja de anunciar con terrible sonido a los pecadores esa amarga verdad que consiste en predecirles una suerte triste y un destino funesto? O sea que estos cuernos también simbolizan la predicación
de los obispos, cabezas, ¿no?, de la iglesia del Señor, los cuales también están llamados a emitir estos sonidos, a decir la verdad. Y como decía Charles Peguy, incluso, ¿no?, decir con amargura la amarga verdad, así como se puede decir con alegría la alegre verdad. ¿Cómo pueden no temblar los pecadores empedernidos ante tal anuncio? En efecto, ¿cómo pueden no temblar los seres sensibles ante la palabra de Dios si es que ante la cual hasta tiemblan y se desmoronan los seres insensibles? O sea, si la palabra de Dios desmorona piedras, ¿qué no hará con los seres humanos? ¿Cómo podrá resistir la obstinación humana delante de esta palabra, ante la cual ni siquiera una construcción de rocas pudo permanecer en pie? Pues bien, lo mismo que el sonido de aquellas trompetas unió internamente al pueblo, así también la predicación de los obispos, destruidos los malos pensamientos, consigue y alcanza la desnudez del alma. O sea, poner todas las cosas al descubierto. Por eso los obispos, y principalmente los obispos, deben de ir a la vanguardia en la predicación de la verdad. Es lo que dijo el Papa Francisco como obispo. No podemos permanecer callados ante todo lo que ocurre. Tenemos que llevar la verdad o hacer que la verdad salga a la luz. Y esto también por medio de la predicación, en particular, repito, de los obispos. Ciertamente, el alma se encuentra desnuda por la palabra de Dios cuando abandona toda acción perversa. De hecho, toda alma está desnuda ante Dios, pues nadie escapa a su luz y su verdad. Y es también lo que el Señor quiere por medio de la predicación, que su luz y su verdad alcance absolutamente a todo y a todos. Así pues, delante de Él, antes de que el alma conozca a Dios y reciba la fe verdadera, está como escondida, por así decir, con las acciones supersticiosas, y por ende se rodea de una especie de muralla de maldad, que es lo que a veces nos encubre, ¿no? O nos sentimos ciertamente resguardados tras esta muralla de maldad, de manera que le parece imposible, así se lo imagina el alma, permanecer invencible al interior de su propia iniquidad. Y es que en efecto esto sucede con la iniquidad. Levanta su muralla, una muralla de maldad, en la cual solemos imaginar falsamente que no seremos alcanzados o que no hemos de recibir ningún tipo de daño. Pero cuando suena la voz sagrada, de repente su falta es socavada y su propio engaño desaparece. O sea, sus murallas de maldad, sus murallas de defensa, simple y sencillamente se vienen abajo. En todo caso, todas las defensas de sus supersticiones se derrumban y por ende su alma aparece al desnudo, como está escrito en la carta a los Hebreos. La palabra de Dios entra hasta la división del alma y del espíritu. Mira pues lo siguiente. Lo mismo que en aquel entonces el sonido de la voz sagrada destruyó, sometió y castigó al pueblo perverso, así también la predicación del obispo somete, destruye y castiga al pueblo pecador, como afirma Máximo de Turín en sus sermones. Por eso es tan fundamental la predicación del obispo y, en general, toda predicación cristiana. Es decir, aquí vemos la importancia, la relevancia que tiene, en efecto, la predicación de todo discípulo de Cristo. Porque esta predicación somete, destruye y castiga, ¿no?, al pueblo pecador. Pone, pues, ¿no?, la mentira al descubierto y expone los errores con los cuales nos vemos ciertamente atrapados. Capítulo 6, versículos 15 a 21. El día séptimo se levantaron al disiparse la oscuridad y dieron 7 vueltas a la ciudad de esa misma manera. Aquel día fue el único que dieron 7 vueltas a la ciudad. Al dar la 7ª vuelta, los sacerdotes hicieron sonar las trompetas y Josué dijo al pueblo: «Gritad,
el Señor os ha entregado la ciudad. La ciudad y todo lo que hay en ella serán consagrados al anatema en honor del Señor. Solo sobrevivirán Rahab, la prostituta, y quienes se encuentren en su casa, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Tened mucho cuidado con el anatema. No vaya a ser que dejéis algo de lo consagrado al anatema sin destruir y os lo quedéis. Porque entonces haríais recaer el anatema sobre el campamento de Israel y le ocasionarías una desgracia. Toda la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro están consagrados al Señor. Se depositarán en su tesoro. El pueblo gritó y sonaron las trompetas. Cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, dio un gran alarido y la muralla se desplomó sobre sí misma. Entonces el pueblo se lanzó al asalto de la ciudad, cada uno hacia lo que tenía delante, y la tomaron. Lo que sucedió en Jericó sucedió como una prefiguración, puesto que eso mismo vemos que sucede ahora en la realidad. Mira, ¿quién temía al que llevaba la trompeta si ni siquiera llevaba arma alguna? No obstante, así fueron derribados los muros de Jericó, es decir, por las trompetas de los sacerdotes consagrados. Y esto tuvo lugar al séptimo día. Sí, al séptimo día fue destruida aquella ciudad gracias a los sacerdotes, y de fondo fue dispersada la iniquidad del mundo. En efecto, lo mismo que con el nombre de una sola ciudad, Jericó, se alude a la condición del mundo entero, así también con el curso de los 7 días se indica el periodo de las predicaciones de los sacerdotes que ciertamente anuncian a este mundo su destrucción y la amenaza del juicio final, como afirma Máximo de Turín en los sermones. Y esto es muy importante, porque en efecto en el libro de Josué la ciudad de Jericó simboliza al mundo, hace referencia al mundo en su iniquidad, y por ello se le anuncia previamente su total destrucción. Y no solo eso, sino también su juicio final. Se está hablando pues también del fin de este mundo, tan lleno, como dijimos, de injusticias, de impiedades, de iniquidades. Por otra parte, observa aquí un nuevo hecho para ensalzar la clemencia divina. Él dio la ley diciendo, el que dio la ley diciendo, no fornicarás, cambia ahora su sentencia, movido por su bondad, y dice por boca de Josué, quede con vida la prostituta Rahab. ¿Por qué se dijo esto? Porque Josué es figura de Jesús, el Señor que dice, las meretrices y los publicanos os precederán en el reino de Dios, como lo dijo en el Evangelio de Mateo. Así pues, ¿ha de vivir porque es meretriz? ¿O porque es meretriz ha de vivir? ¿Qué fue lo que hizo Rahab, la prostituta, para ser conducida a la salvación? ¿Que recibió en paz a los exploradores? Eso lo hace cualquiera que sea hospitalario. Y es que la salvación no se consigue con meras palabras, sino principalmente por la fe y la caridad con Dios. Y para que conozcas la grandeza de su fe, escucha lo siguiente, atestiguado por las mismas Escrituras. Ella vivía en el tráfico de las meretrices como una margarita envuelta en cieno, como el oro arrojado a un lodazal, como la flor de la piedad sofocada por las espinas. Era pues un alma piadosa encerrada en un sitio dedicado a la impiedad. Por eso acogió en su casa, es decir, en su corazón, a aquellos exploradores. De hecho, aquel a quien Israel negó en el desierto, ella lo confesó en el lodazal, como afirma Juan Crisóstomo en Sobre la Penitencia. Por eso debemos atender a la profundidad del corazón de cada uno de nosotros, porque a veces, en pocas palabras, tal parece que nosotros tendemos a juzgar únicamente por las apariencias y nos dejamos llevar
Por ejemplo, pensar que en la figura de una prostituta hay extravío y perdición. Y no obstante, vemos que es justo ella quien alcanza en primer lugar la salvación. Ahora bien, cuando se destruyen templos, ídolos, bosques sagrados o cosas semejantes con la debida autorización, no debemos apropiarnos de nada para nuestro uso particular. O sea, nada de saqueos, pues. Como antes, no es parte del botín y toma lo que quieras. Ya que si lo llegamos a hacer, manifestamos más bien nuestro apego a ese tipo de cosas. En pocas palabras, lo que se pondría al descubierto sería nuestra respectiva codicia. De hecho, la destrucción de tales objetos es debido a la piedad, no a la avaricia. La avaricia es algo propio de las personas impías y por tanto algo ajeno a la verdadera religión. Estamos hablando en un contexto históricamente muy determinado, donde las invasiones, los saqueos, era de lo más frecuente. Y aquí este padre de la iglesia lo que está diciendo es no podemos comportarnos de la misma manera. ¿En qué lugar se nos ha enseñado a ser avariciosos? ¿Acaso Dios nos ha dado tal recomendación? ¿Qué hay pues en tu corazón al momento de llevar a cabo las obras que Dios mismo ha encomendado? Como afirma Agustín en sus cartas. Vean, el Señor pone en las manos de los hijos de Israel a Jericó, pero y les da indicios de que no pueden comportarse de la misma manera que lo haría cualquier otra persona. O sea, cualquier persona, pues, que no conoce a Dios. En consecuencia, el anatema se refiere a lo siguiente: procurad que no haya en vosotros nada mundano. Ese es el anatema, esa es la advertencia. No vaya a ser que llevéis a la iglesia los vicios del mundo, es decir, una serie de costumbres paganas y hasta mala fe. ¿Cuántos de nosotros no hemos metido a la iglesia vicios del mundo? ¿Cuántos? Incluso ¿cuántos de nosotros también no hemos llevado a la iglesia costumbres paganas de todo tipo e incluso mala fe? Antes bien, sea anatema para vosotros todo contagio mundano. En efecto, no mezcléis las cosas de Dios con las cosas del mundo. No introduzcáis negocios mundanos en los misterios de la iglesia. De hecho, quienes investigan los hechos según el curso de las estrellas, o quienes examinan el vuelo de los pájaros y demás cosas por el estilo que antaño hacían los profanos, introducen en la iglesia el anatema de Jericó, o sea, los vicios mundanos. Y ese es, me parece a mí, uno de los más graves problemas que atraviesa la iglesia actual y que el Papa Francisco no se ha cansado de señalar una y otra vez: la mundanidad. No, en estos términos podemos decir que un problema grave en estos tiempos en la iglesia es la introducción masiva del anatema de Jericó. Y no solo profanan los campos del campamento del Señor, sino que además ocasionan la derrota del pueblo de Dios, que es justo lo que había señalado Josué. Si ustedes no respetan lo que el Señor ha indicado, causarán la ruina de todo el campamento de Israel. Entonces, hoy también, ¿qué ha ocasionado la derrota del pueblo de Dios? Pues la introducción del anatema de Jericó, es decir, nuestra propia mundanidad. De hecho, todavía hay muchos otros pecados a través de los cuales se introduce el anatema de Jericó en la iglesia. Vean desde cuándo ya se hablaba. O sea, para que veamos que tampoco es algo nuevo. La diferencia es que hoy tal parece que se ha vuelto mucho más intensivo, pero era algo que ya se había denunciado desde hace mucho tiempo. Por culpa de tales introductores, el pueblo de Dios es vencido y hasta abatido por sus enemigos. ¿O no parece hoy que la iglesia es la gran derrotada? ¿No parece incluso, la vencida, la abatida? La corrupción de la iglesia proviene entonces de todos aquellos que introducen el anatema de Jericó en el campamento del Señor, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Por eso, Benedicto XVI no se equivocó al decir que los verdaderos enemigos de la iglesia no están fuera, están dentro.
Muchos miembros que se dicen miembros de la iglesia han introducido el anatema de Jericó en el campamento del Señor. El objetivo, su ruina. El propósito, que ésta en efecto se vea vencida y abatida por sus enemigos. Bueno, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Así pues, ¿acaso se equivocó Josué, el hijo de Nun, que ciertamente reconoció al jefe de la milicia celestial? Para nada. De hecho, después que creyó, enseguida venció. Obtuvo el triunfo de la batalla en la fe. En efecto, no hizo entrar en la lucha tropas cubiertas de bronce ni máquinas de guerra, pues obtuvo el triunfo con el sonido de las trompetas sacerdotales. El solo sonido de aquellas trompetas puso fin a una gran ciudad. Incluso puso fin a una guerra cruel, como afirma Ambrosio en Sobre la Fe. Si no hubiesen atendido las indicaciones del Señor, en efecto hubiera sido una guerra cruel. Y digamos en términos históricos. No obstante, lo que aquí se nos enseña es el proceder de la verdadera batalla en la fe. Cómo nosotros combatimos, lo hemos insistido, contra esos poderes invisibles. Vemos pues que la salvación que ofrecen los seres humanos es inútil. De hecho, mi fuerza no sería fuerza si me faltara la ayuda de Dios. ¿De qué sirvieron las fuerzas extraordinarias de los gigantes? ¿De qué sirvió el poderío del faraón de Egipto? ¿Dónde quedó la poderosa Jericó? Su propia gloria fue causa de su destrucción. Y para propia gloria de Dios, Jericó no fue abatida por fuerzas extraordinarias, sino por los débiles. Vamos a decirlo así, un pueblo de personas insignificantes, sin armaduras, sin armas ostentosas, ¿no? Nada llamativo. Los débiles, es decir, los asistidos por Dios, esa es debilidad en sentido bíblico. El débil es el que es asistido por Dios. Son estos, pues, los que derribaron los muros de Jericó. ¿Qué quedó de aquel soberbio reino? Así pues, cuando Cristo está con nosotros, un muro es como una tela de araña. En cambio, para quien no tiene a Cristo, una tela de araña es como un muro invencible, como afirma Paulino de Nola en los poemas. Y en efecto es así. Para quien está con Cristo, las dificultades no son tales, son como una tela de araña. Pero para quien no, incluso la más pequeña nimiedad se puede convertir en un muro invencible. En todo caso, los muros de aquella ciudad que se llama Jericó, palabra que en hebreo significa luna, eso significa Jericó, en hebreo luna, se desmoronaron a la séptima vuelta del arca, que era llevada procesionalmente. Se dio una procesión. Por eso habíamos hablado de un gesto muy ritual. Era pues, si lo quieren ver así, un acto litúrgico. ¿Qué otra cosa es esto sino el anuncio del reino de los cielos, que en definitiva está dado a partir de los 7 dones del Espíritu Santo? ¿Qué vence el mundo? El Espíritu Santo, a través de sus 7 dones, que puede ofrecer resistencia a esta fuerza en verdad invencible. He aquí por qué, cuando paseaba el arca alrededor de los muros, no cayeron estos por un choque violento, sino que sucumbieron por sí mismos. ¿Quién puede en efecto resistir la sola presencia del Espíritu Santo? Como afirma Agustín en sus cartas. Y esto es, creo, lo que hoy en día nos está faltando: presencia del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ha venido, por decirlo así, a sustituir falsamente al Espíritu Santo? La mundanidad, o sea, el anatema de Jericó. Tal parece que los miembros de la iglesia lo que suele destacar no es la presencia del Espíritu Santo con sus 7 dones, sino una mundanidad más o menos explícita y desarrollada. Ahora bien, cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, cuya venida fue ya anunciada por el hijo de Nun, es decir, por Josué, habrá también un sonido de trompetas.
¿Cuál es este sonido? Pues la magnífica y celestial doctrina de la proclamación evangélica. De hecho, Mateo, Marcos, Lucas y Juan han tocado cada uno su celestial trompeta. Es decir, estos 4, yendo por delante, han asediado al mundo y le han, de hecho, proclamado su final. Además, Pedro resonó con las 2 trompetas de sus 2 epístolas, al igual que Santiago y Judas. Y se une también a este canto las epístolas de Juan y su Apocalipsis, así como Lucas al escribir los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué decir de las cartas del apóstol Pablo? Todos estos son las trompetas que anuncian la inevitable caída de Jericó, es decir, el fin del mundo, con todos sus artificios de idolatría y de falsedades envueltas en ropajes filosóficos, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Quiere decir que entonces el mundo ya fue rodeado por estas trompetas, ya han sonado, ya se ha anunciado el fin del mundo y con ello el fin de toda iniquidad y evidentemente de todos y cada uno de los enemigos de Cristo, de los cristianos. En efecto, con la llegada de Josué, los muros de Jericó fueron arrasados y con la llegada de mi Señor Jesucristo fue vencido el mundo. Pero quisiera saber con mayor evidencia cómo es vencido el mundo, para así entender mejor lo que creemos. Hemos pues de aprender mejor las cosas que nos han sido transmitidas. Así pues, veamos de qué manera ha vencido Cristo al mundo. Escuchemos a Pablo. Lo que era contrario a nosotros, lo quitó de en medio clavándolo a su cruz y despojando principados y potestades, los expuso abiertamente, triunfando sobre ellos con el leño de la cruz. Por consiguiente, podemos decir que el fuerte de este mundo fue encadenado y vencido. De ahí el clamor jubiloso del pueblo, que es lo que se está simbolizando en la caída de Jericó. Es el clamor proferido en el cielo y en la tierra por el triunfo de Cristo. Es pues el grito de gozo por la victoria de Cristo. El ejército celestial y el terrenal se unen en este clamor jubiloso para celebrar el misterio de nuestra salvación, que es también una victoria sobre el maligno y sobre todas las potencias adversas al misterio de nuestra salvación, como dice Orígenes en las homilías sobre Josué. ¿Cómo entonces es conquistada Jericó? No con espada sacada contra ella, ni usando máquinas de guerra, ni disparando dardos, ya que solamente se emplean trompetas sacerdotales. Su solo sonido hizo que se derribaran las murallas, es decir, las defensas de Jericó. Y es que esta ciudad es puesta como imagen del mundo. Así pues, queda claro que este mundo está llamado a caer, lo cual fue dado a conocer desde hace mucho tiempo por los libros sagrados. ¿Y cómo se dará entonces la señal de la consumación? ¿Con qué instrumentos? Pues con el sonido de las trompetas. ¿Cuáles trompetas? Pablo te desvela este misterio. En efecto, presta atención a lo que te dice Pablo. Sonará la trompeta y los muertos que están con Cristo se levantarán incorruptos. Y también el Señor mismo, con una orden, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, descenderá del cielo. Él es pues el sonido que vencerá sobre Jericó, es decir, la palabra pronunciada por Dios desde el principio. Esto es lo que acabará con el mundo. En pocas palabras, ¿quién acabará con el mundo? Dios mismo, el Verbo hecho carne, en tanto palabra pronunciada por Dios desde el principio. Sí, Jesús vencerá sobre Jericó y la abatirá, de tal manera que de ella solo se salvará una prostituta junto con toda su casa, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Por último, tengamos en cuenta lo siguiente.
El fin del mundo, como está escrito en el libro de Josué, será algo dado de repente, es decir, con un solo toque de trompeta. Es decir, el mundo se derrumbará de repente. El mundo, en efecto, será aniquilado de manera repentina, cuando menos lo imaginemos. Así como los muros se desplomaron, ¿no? La muralla se derrumbó sobre sí misma, así el mundo también. Cuando la palabra pronunciada por Dios desde el principio se manifieste, es decir, en su segunda venida, ¿no? Como afirma Orígenes también en las homilías sobre Josué. Capítulo 6, versículos 22 a 27. Josué dijo a los 2 hombres que habían explorado la tierra: id a casa de la prostituta y sacadla de allí junto con sus pertenencias, tal como se lo habíais jurado. Los jóvenes exploradores fueron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que tenía. Sacaron a toda su familia y los instalaron fuera del campamento de Israel. Prendieron fuego a la ciudad y a cuanto había en ella, pero la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro los depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Josué dejó con vida a Rahab, la prostituta, a su parentela y a todo lo que tenía. Ella se quedó con Israel hasta el día de hoy por haber escondido a los mensajeros que Josué había enviado a explorar Jericó. En aquella ocasión, Josué pronunció el siguiente juramento: maldito sea delante del Señor quien levante y reconstruya esta ciudad de Jericó, que ponga sus cimientos sobre su hijo mayor y coloque sus puertas sobre su hijo menor. Cuando tuvo lugar la conquista de Jericó, únicamente fue rescatada la casa de la prostituta Rahab, es decir, la iglesia formada por los gentiles. En efecto, solo la iglesia es rescatada de la destrucción del mundo. La iglesia, en efecto, y esto es lo importante, es fuente de resguardo y salvación, como afirma Jerónimo en Sobre el Éxodo en la vigilia de Pascua. Y esto también es algo importante, entender que la iglesia es fuente de resguardo. O sea, la iglesia en realidad a nosotros ya nos puede y quiere resguardar de toda la seducción que el mundo suele desplegar con fuerza. Quiere pues resguardarnos para la salvación. La iglesia lo que busca no es la destrucción de las personas, sino su salvación. Y por eso aparece en efecto como fuente de resguardo. Ahora bien, ¿cómo es que se dice que la prostituta Rahab se unió a la casa de Israel hasta el día de hoy? ¿Por qué fue unida y asociada la casa de Rahab a Israel hasta el día de hoy, si era una extranjera y aparte una prostituta? Si quieres ver más claramente cómo Rahab se une a Israel, considera cómo, como se afirma en la carta a los romanos, la rama de acebuche se injerta en la raíz del buen olivo. Así comprenderás por qué de los que son asociados a la fe de Abraham, Isaac y Jacob, están injertados y unidos a Israel hasta el día de hoy. En efecto, en la raíz de aquellos hemos sido insertados como ramas de acebuche. Nosotros, tomados de entre los gentiles, que antes nos prostituíamos dando culto a piedras y madera en vez de al verdadero Dios, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. O sea que Rahab es a su vez figura del alma conversa. El alma que antes era infiel a Dios de muchas maneras y que opta al final, ¿no?, por acoger la salvación que Dios mismo le ofrece. De tal manera que con ello también nosotros quedamos insertados en la raíz de los antiguos padres. Así pues, ya desde ahora mismo hemos de rezar para que venga el Señor Jesús y destruya el mundo asentado en el mal, como se afirma en la primera carta de Juan. Sí, que destruya todo lo que hay construido sobre tal asentamiento, que eso se destruya, pero que asimismo se salve aquella que acogió a sus espías, es decir, a los apóstoles, para dejar asentada la fe de la iglesia.
No reclamemos ya su antigua condición, su anterior culpa. Antes fue prostituta, pero ahora se ha unido a Cristo como una casta esposa. La que era prostituta ha dejado de ser prostituta y ahora es esposa de Cristo. Y como esposa está o debe de estar en plena disposición a lo que su esposo mande e indique. Debe conocer sus deseos y evidentemente también cumplirlos, como afirma Orígenes. Por último, es claro que la maldición de Josué acerca de Jericó sí se cumplió y se sigue cumpliendo. Recuerden que al final de estos versículos, Josué emite unas palabras duras, que en términos de maldición sí se cumplió. En efecto, Giel de Betel reedificó Jericó y puso los cimientos sobre Abiram, su hijo mayor, y colocó las puertas sobre Segub, su hijo menor, como se afirma en el primer libro de los Reyes. O sea, lo que había sido destruido se quiso ahora volver a reedificar. No obstante, cuando el fundador de la citada ciudad empezó a construirla, murió su primogénito Abiram. Y al intentar fortificar las puertas de la ciudad ya edificada, perdió también a su hijo menor, Segub. Ahora bien, Giel es interpretado como el que vive por Dios y Betel como casa de Dios. Así pues, Giel de Betel reconstruye la ciudad de Jericó, arrasada y anatemizada por Josué. Cada vez que alguien en la iglesia se dedica a la vida religiosa, pero luego vuelve a realizar las acciones malvadas que el Señor Jesús le perdonó en el bautismo. O bien, cada vez que aquellos que han renunciado a los engaños de Satanás regresan de nuevo a ellos, prefiriendo así los errores satánicos a la verdad de la iglesia en la que ya habían sido instruidos. Y se vuelve a producir una maldición, como afirma Beda en las cuestiones sobre los libros de los reyes. Y es que en efecto, se supone que nosotros, con la gracia del Señor, hemos sido liberados de estos engaños de Satanás, de estos errores satánicos. ¿Por qué volver de nuevo al extravío? Cuando se supone que la dinámica normal que asumimos es el paso de las tinieblas a la luz y no de la luz a las tinieblas. Capítulo 7, versículos 1 a 5. Pero los israelitas, fíjense, ya se les había dado la indicación y todo, pero los israelitas violaron las normas del anatema. Pues Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Serach, de la tribu de Judá, o sea, de quien menos se esperaría, se quedó con algo consagrado al anatema. Por eso se encendió la ira del Señor contra los israelitas. ¿Qué sucedería si alguno examinara a todos cuantos están en el mundo? ¿Qué tipos de falta no encontraría? ¿Y qué pasaría si de igual manera examinara a los que ostentan alguna autoridad? ¿Acaso no los hallaría entregados a las riquezas y apasionados por los altos cargos? Siendo además envidiosos, maliciosos y hasta esclavos del dinero. Habida cuenta de tal impiedad, qué mal no es preciso esperar. Para que veáis qué venganza han de esperar los que están sometidos a esos pecados, pensad en hechos ya ocurridos. En efecto, un único hombre, un soldado, uno, robó riquezas sagradas y todos perecieron. Me refiero al hijo de Carmí, el que violó el anatema. En consecuencia, tengamos cuidado. ¿No veis las guerras? ¿Acaso no escucháis ya las desdichas? ¿En verdad no aprendéis nada de estas cosas? ¿Acaso hemos de seguir repitiendo una y otra vez la nefasta secuela de la transgresión? Esta nefasta secuela de la transgresión que en estos tiempos parece más intensificada. Todo lo que se nos ha dicho desde tiempo atrás
no son solo amenazas, no son más bien hechos ya ocurridos. Mira bien, aquellos recibieron un gran castigo de calamidad y destrucción, pero mayor lo recibiremos nosotros que no rectificamos a la vista de sus lamentables destinos, como afirma Juan Crisóstomo en las homilías sobre la carta a los Efesios. Y es que de verdad tal parece que no aprendemos, que seguimos, ¿no?, como enraizados en la obstinación, que no hemos visto lo que ya ocurrió y parece que nos exponemos incluso a peligros todavía mayores, a males más grandes. En efecto, ¿no ves cómo Acán se quedó deshonestamente con algo de la ofrenda? Y la ira cayó sobre toda la asamblea de Israel. Solo él cometió el pecado, pero toda la asamblea fue perjudicada. Y eso es lo que sucede en la iglesia. Cuando uno falla, toda la iglesia se ve afectada. Toda. Pues bien, todo lo que no es nuestro, sino que pertenece a otros, debe considerarse como algo dedicado a Dios. Eso es lo que aquí se quiere dar a entender. Lo que no es tuyo no te pertenece, pertenece a Dios. Es pues suyo, no tuyo. Ciertamente, Acán tomó del botín y pecó, pero con ello ganó para sus hermanos un beneficio mortal. Que es lo que también se nos olvida, que no estamos desvinculados. Por eso expusimos el curso sobre la invención de la autonomía, para salir de ese error, para disipar ese engaño. ¿Cuántos de nosotros a veces por una acción egoísta, ¿no?, torpe, nos ganamos para muchos de nuestros hermanos un gran daño, un beneficio mortal? Bueno, como afirma Gregorio Taumaturgo en la Epístola Canónica. Acán, orgulloso por haber abatido las murallas, sucumbió ante la atracción del oro tomado de sus enemigos vencidos. Acán toma de lo que correspondía únicamente a Dios. En efecto, toma y esconde, insaciable, los tristes despojos de una ciudad en ruinas. Y de nada le valió la nobleza de su tribu, es decir, que Judá fuera el padre de su ancestral pueblo. Al contrario, dicho referente solo incrementó la gravedad de su pecado. ¿O acaso Judá no sería noble en el futuro al tener por pariente a Cristo? Como afirma Prudencio en el combate en torno al alma. Por eso cuando nosotros fallamos, nos ocurre lo mismo que Acán. Por llamarnos cristianos, por tener por pariente a Cristo, se incrementa la gravedad de nuestro pecado. Y también se aumenta el daño que producimos. Así pues, es frecuente que en el pueblo de Dios el crimen de uno solo cause la ruina a muchos otros. En efecto, el pueblo de Israel fue destruido por culpa del robo de Acán. Por la envidia de Saúl se produjo una peste. Por el censo de la población que realizó el piadoso David se causó una mortalidad general, etc. Pues bien, la iglesia de Dios es como el ojo humano. Una pequeña suciedad en el ojo oscurece toda la luz. De hecho, así también sucede en el cuerpo de la iglesia. Cuando unos pocos transmiten sus torpezas, se ofusca y oscurece la claridad de todo su esplendor, como afirma Salviano el presbítero en Sobre el Gobierno de Dios. ¿Y no es eso lo que está ocurriendo actualmente en la iglesia? ¿No es que debido a unos pocos se ha oscurecido la claridad de su esplendor? Por último, veamos entonces de qué tipo es el pecado de Acán. Robó, dice el texto, un lingote de oro y lo puso en su tienda. ¿Acaso en aquel hurto hubo un pecado tan grande como para mancillar al pueblo entero? A primera vista, parece que no. Pero fijémonos más a fondo para que se nos revele la extrema y enorme gravedad de este pecado. O sea, a primera vista parece que es
insignificante, ¿no? En efecto, hay mucho atractivo en los discursos de todos aquellos que pertenecen a la ciudad de Jericó, es decir, al mundo. De hecho, si encuentras doctrinas perversas entre aquellas gentes, por supuesto, adornadas con las aseveraciones de un espléndido discurso, ten cuidado, pues ahí se encuentra el lingote de oro. En efecto, que no te engañe el brillo de su actuación, ni te ofusque el falso resplandor de su engañoso discurso. Recuerda que ya Josué declaró anatema todo lo perteneciente a Jericó, es decir, al mundo. Así pues, si tomas el lingote de oro y lo metes en tu tienda, o sea, en tu alma, acabarás por mancillar a toda la iglesia del Señor, es decir, a toda la asamblea de Dios. Porque en efecto, cuando un miembro de la iglesia falla, mancilla a toda la iglesia. Es decir, entenebrece a toda la asamblea de Dios, como afirma Orígenes. Capítulo 7, versículos 6 a 26. El Señor dijo a Josué: anda, levántate, ¿por qué yaces postrado rostro en tierra? Israel ha pecado, ha violado el pacto que les impuse. Se han quedado con algo consagrado al anatema. Lo han robado y lo han escondido poniéndolo entre sus enseres. Los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que les darán la espalda porque se han convertido en anatema. No volveré a estar con vosotros mientras no destruyáis al que se ha convertido en anatema. Josué dijo a Acán: hijo mío, glorifica al Señor, Dios de Israel, y confiésale. Cuéntame lo que has hecho, no me lo ocultes. Acán respondió a Josué diciendo: es verdad que he pecado contra el Señor, Dios de Israel, porque he hecho esto. Cuando vi entre el botín un buen manto de Sinar, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos de peso, me encapriché de ellos y me los llevé. Están escondidos en tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Josué y todo Israel con él tomó a Acán, hijo de Zerach, con la plata, el manto y el lingote de oro, así como a sus hijos e hijas, bueyes, asnos, ovejas, su tienda y todo lo que tenía, y lo subieron al valle de Acor. Y dijo Josué: que el Señor te traiga en el día de hoy la desventura que nos has traído. Todo Israel le lapidó. Quemaron sus bienes en la hoguera y los cubrieron de piedras. ¿Qué significa eso dicho con respecto al pueblo de Israel? Es decir, no han podido resistir, pues que el Señor no imperaba plenamente sobre su voluntad. Esto demuestra que en verdad somos libres para obedecer o para desobedecer, como afirma Agustín en Sobre la Gracia y el Libre Albedrío. Y es verdad. El Señor no impone absolutamente a nadie el cumplimiento de su voluntad. Los que la cumplen libremente. Los que la rechazan también libremente. Podemos obedecer o podemos desobedecer. Eso dependerá de lo que en verdad haya en nuestro corazón. Un verdadero compromiso con Dios o, por el contrario, un rechazo a su gracia concedida. Por otra parte, la conducta humana está tan inclinada a la admiración de la riqueza que nadie es considerado digno de honor sino el rico. Y esto es cierto, ¿no? Como que hay una gran inclinación a admirar la riqueza, a dejarnos deslumbrar, pues, por la riqueza. Esta no es una costumbre reciente, sino lo que es peor, ya desde hace mucho tiempo, este vicio se ha desarrollado en los corazones humanos. De hecho, cuando la gran ciudad de Jericó se derrumbó, se dio a conocer que el valor del pueblo, es decir, su confianza en Dios, se había debilitado por la avaricia y la codicia del oro, como afirma Ambrosio en los Deberes de los Ministros.
Por eso el Señor nos dijo que nadie puede ser fiel o servir a Dios y al dinero. Porque el dinero nos debilita por la avaricia y la codicia. Y al debilitarnos significa que merma nuestra confianza puesta en Dios. Es más fácil que pongamos nuestra confianza en los recursos que tenemos y no en la asistencia divina. Además, como ya sabemos, Acán pecó y la transgresión alcanzó a todo el pueblo. De hecho, la pena también alcanzó a toda su familia, bienes y ganado. Concedamos que pecó él, pero ¿qué pecado cometieron los hijos y todo el demás ganado? Es decir, los bueyes y los asnos. Acusas a Dios de injusto porque pecó uno y fue castigada una gran parte. ¿Por qué no acusas también de injusto a Dios por haber entregado a los israelitas todas las ciudades prometidas? Como afirma Jerónimo en el diálogo contra los pelagianos. Y es que nuestro modo de razonar es así. El modo de obrar en Dios cuando se trata de un castigo siempre nos parece injusto, desproporcionado. Pero cuando se trata de su bendición y sus beneficios, entonces ahí sí no lo vemos ni desproporcionado ni como algo, digamos, asimétrico. Si vamos a acusar a Dios de injusto, acusémoslo en todo. O sea, no solo en el hecho del castigo, sino también en el hecho de la bendición. ¿Quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso eres tú el Señor de toda justicia? ¿Acaso la pieza de barro dirá quien le modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿Acaso Dios es fuente de iniquidad? Lo hecho a los humanos nos parece demasiado. ¿Y qué hay de lo que hacemos a Dios? Esa es una buena pregunta. No, el Dios castigador. Bueno, ¿y qué hay de lo que le hacemos a Él? ¿Quién es en verdad injusto? ¿Él o nosotros? ¿Quién es realmente injusto? ¿Él o nosotros? Como nos recuerda Jerónimo en una de sus cartas. En todo caso, date cuenta las enormes consecuencias que trae consigo la desobediencia a Dios. Recuerden que ese es uno de los temas fundamentales del libro de Josué. La obediencia a Dios y por ende también lo que acarrea la desobediencia. Dicha desobediencia es una transgresión enorme. ¿Por qué es una transgresión enorme? Porque cuando una persona desobedece a Dios, terminará perjudicando a muchos otros compañeros. Y ahí es, pues, fuente de iniquidad. ¿Entiende? O sea, lo que nosotros hacemos al desobedecer a Dios, terminará perjudicando a muchos otros. Y esta es la iniquidad. ¿No es esto lo que nos enseña el ejemplo de Acán? Que si desobedecemos a Dios, esta transgresión va a perjudicar a muchos otros. En efecto, la desobediencia a Dios es causa de perdición para muchos otros, no solo para uno mismo. Por eso cuando el maligno nos invita a la desobediencia a Dios, o nos quiere arrastrar, seducir para que desobedezcamos a Dios, no está pensando solo en el pecado que cometeremos, sino en la magnitud que alcanzará esta desobediencia, perdición para muchos otros. ¿Qué no te das cuenta que el pecado tiene como propósito devorar por completo todo lo que pueda? Es como decir que el pecado es como un cerillo que quiere tocar paja seca para cometer finalmente un gran incendio. Entonces, ¿qué no te das cuenta? Que el pecado tiene como propósito devorar por completo todo lo que pueda. ¿Acaso no ves que el pecado tiene puesta la mira en la perdición de muchos, incluso en la perdición de un pueblo entero? Por eso Josué, hijo de Nun, se postró en tierra cubierta de polvo, pues sabía muy bien de la gravedad del pecado, como afirma Basilio de Cesarea sobre el juicio de Dios. No fue casual que fuera discípulo de Moisés. Sabía pues que lo cometido tenía una tremenda magnitud, porque en efecto el pecado
tiene puesta la mira en la perdición de muchos. Incluso tiene puesta la mira en la perdición del pueblo entero. ¿De acuerdo? Vamos a dejarle hasta aquí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.